El Salvador ha sido calificado, y dentro de los problemas que tiene, calificado en el tema de derechos humanos como violaciones graves, hablando de la corrupción generalizada. O sea, si hay un incumplimiento de derecho humano, vamos al tema de la corrupción generalizada y la debilidad de la justicia y de las fuerzas de seguridad, lo que ha contribuido a un alto nivel de impunidad, además de la violencia doméstica, discriminación y explotación sexual de mujeres y niños. Ese es nuestro panorama. Ahí es donde está el país. Estos son análisis hechos por expertos sobre derechos humanos. La impunidad persiste a pesar de los pasos dados por el gobierno para cesar a algunos funcionarios que cometieron abusos en el sistema penitenciario y en las fuerzas policiales. Y un último factor, y uno de los más importantes, es la poca efectividad del sistema judicial. Uno de los países con mejor relación con El Salvador, Estados Unidos, ha puesto su posición respecto sobre este tema. Y en junio del 2015, entonces publicaba sobre este tema, que había una corrupción generalizada. El Departamento de Estado denunció en su informe anual que el país, aun cuando la Constitución establece independencia del Poder Judicial, este ha sufrido de ineficiencia y como resultado la corrupción, luchas políticas internas y la insuficiencia de recursos. En uno de los apartados, el Departamento de Estado confirma que la corrupción sustancial en el sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo que socava el Estado de Derecho y el respeto del público por el Poder Judicial. O sea, tenemos incumplimientos, la gente irrespeta, no hay confianza, y esto ha generado también que el crimen camine. ¿Por qué? Porque hay impunidad y porque la gente siente que el sistema fracasa. Hay algunas notas relacionadas a esta perspectiva. Por ejemplo, en marzo del 2016 se publicaba que El Salvador es un paraíso de impunidad en cuanto a asesinatos. Entre 2010 y 2015 solo 3.520 homicidios fueron llevados a juicio. El 85% de asesinatos quedó en la impunidad. Todo esto desencadenó problemas de derechos humanos como corrupción generalizada, problemas como deficiencia en el sistema judicial, han contribuido a esta situación. La impunidad ha crecido en Centroamérica, no solamente en el país, es cierto, no es solo un problema de El Salvador, y veremos dónde estamos ubicados. Aquí hay un video respecto a este tema en la región y cómo es evaluado. Impunidad, según el diccionario, es simplemente la falta de castigo, lo que podemos traducir en la inexistencia de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones a la ley, como por ejemplo son los asesinatos. Sin embargo, se trata de un fenómeno multidimensional que logra ir más allá del análisis de los delitos susceptibles a ser castigados. Por eso, el centro tomó 3 ingredientes: seguridad, justicia y derechos humanos, para dar con la receta que permitiría alcanzar un informe lo más objetivo posible. Ya que la impunidad debe medirse con 2 grandes criterios, partiendo de la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos de un país y aterrizando en la capacidad, estructura y diseño de la institucionalidad en cada lugar. El índice estudió a 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, solo 59 fueron incluidos en el estudio por haber contado con la información estadística suficiente. El resto, 134 países, no cuenta con los datos necesarios para formar parte del documento, que suma puntos a cada caso. Pero al contrario de un examen universitario, a mayor cantidad de puntos, peor es la impunidad. Por ejemplo, Filipinas sumó 80 puntos en el primer lugar, o sea, reprobado, mientras que Croacia rozó los 28 puntos, el primer lugar de la clase. En Centroamérica existen 3 países dentro del top 10 de los más impunes del planeta, empezando por Nicaragua, el primero de la región y 6º del mundo, con 65.9 puntos acumulados. Los nicaragüenses están seguidos por los hondureños y los salvadoreños, empatados en el segundo lugar centroamericano y 7º en el global. Bajo la media y en el mejor lugar de la región se encuentra Costa Rica, rozando los 49 puntos. La impunidad, según el estudio, preocupa al mundo y frena el desarrollo humano y alimenta la desigualdad y la corrupción a su paso. Allá estamos en el top 10, en el top 10 de los países con mayor impunidad, y esto genera el índice de criminalidad. Hay tanta impunidad que pues ni siquiera tenemos la información de las víctimas. O sea, si es difícil investigar a los culpables, también lo es con las víctimas. Aquí hay algunos datos antes de también tener un contacto con nuestro primer invitado telefónico para completar este tema. Esta tabla habla de que el 81% de los casos de muerte
pues no se conoce ni la ocupación de las víctimas. Más de 20,000 de los 23,000 asesinatos que ocurrieron entre 2010 y noviembre de 2015 no se resolvieron tampoco con capturas ni con condenas. Imagínense, las autoridades no tienen información y determinar incluso la ocupación de las víctimas es una dificultad. Ahora no digamos procesar e investigar a los culpables. Entonces aquí hay otra tablita donde se muestran, si bien hay algunos que se logran identificar como comerciantes, desempleados, empleados, estudiantes, hay un apartado de no determinado, o sea, ni siquiera se sabe, y no partimos de investigación técnica científica para no solo conocer de la víctima, que muchos expertos en criminología dicen, esta estadística nos lleva también a los autores, y de los datos que podamos obtener de la víctima puede comenzar la investigación. Entonces la impunidad comienza también desde aquí. Y si lo vemos en expedientes que se cierran por falta de resultados, esta otra gráfica es más dramática. En 2.545 casos, las investigaciones no prosperaron o no se encontraron suficientes evidencias para determinar sospechosos y procesarlos, por lo que sus expedientes fueron cerrados definitivamente y archivados. Estos expedientes han sido cerrados porque, según el Código Procesal Penal, las indagaciones por delito complejo en el que interviene crimen organizado duran 24 meses y el plazo puede ser ampliado hasta 48 meses y después de eso se acabó. O sea, pero ni siquiera podemos cumplir este plazo que ya 24 y 48 meses, o sea, estamos hablando de 4 años para poder investigar un hecho, no da resultados. Las indagaciones en los homicidios no da resultado y se archivan. Entonces, esta es la situación. Solo el 15% de los asesinatos reciben una condena. De los 23,000 homicidios que se registraron entre 2010 y 2015, solo en 3,520 se condenó a los culpables. Y esto es un hecho evidente del tema de la impunidad que tenemos en el país, versus la petición de acción policial, de la acción policial que vemos todos los días en los medios de comunicación. Está al teléfono el licenciado Abraham Ábrego, director de FESPAD, la Fundación para el Estudio del Derecho. Gracias, licenciado Ábrego, por atendernos. Un gusto saludarle. Un gusto, buenos días. Gracias por la invitación. Licenciado, cuando vemos estos datos de la impunidad, un país donde, pues, a pesar de que se hagan capturas, se hacen procedimientos, no tenemos condenas, o es demasiado bajo el índice de condena, muy alto el índice de procesos que no logran ser investigados, entonces lo que estamos viendo con las medidas extraordinarias, al final podríamos decir que vamos a ganar la batalla a la delincuencia, o esto solamente es un pequeño parche en el gran problema. Yo creo que las medidas extraordinarias obedecen a situaciones muy puntuales, pero para resolver el tema de la ineficacia del sistema judicial requieren, digamos, una reforma profunda y un ajuste institucional, porque hay que recordar que para lograr una condena de un homicidio debe haber una articulación en el trabajo de la policía, de la fiscalía, hasta llegar al sistema judicial, lo que no es fácil. Entonces, las medidas excepcionales se centran en algunos aspectos como el tema penitenciario, pero por sí solas no van a tener impacto en la eficacia del sistema judicial. Entonces, vencer la impunidad no está en el radar en este momento. Yo creo que las medidas excepcionales responden a todo el problema de impunidad, de reacción de las instituciones por la situación de violencia, pero yo creo que lo que sí debería implementarse es la política de seguridad, porque la política de seguridad que fue aprobada sí es bastante integral en el combate de la delincuencia, incluso comprende el tema de las víctimas. Uh-huh. Pero debería implementarse adecuadamente esa política, que es lo que en la práctica no vemos que está costando, ¿verdad? Y las estadísticas reflejan que no se está generando resultados para mejorar el porcentaje de crímenes resueltos. ¿La capacidad de la Fiscalía en esto podría ser parte del problema? O sea, ¿a dónde cuestionamos esta falta de capacidad de llevar un mejor ritmo entre procesos y condenas?
Fíjate que el rol de la Fiscalía es sumamente importante porque es quien dirige toda la investigación y la policía lo que hace es colaborar con la Fiscalía. Si se logra fortalecer la Fiscalía, la investigación científica, eso genera investigaciones más sólidas y que pueden generar que no se caigan en los tribunales. Por otro lado, yo creo que habría que depurar en general el sistema judicial porque hay muchos problemas de corrupción y si usted tiene problemas de corrupción, de la posibilidad de que jueces sean sobornados o fiscales, eso limita las posibilidades de un sistema judicial, entonces sí requiere mucha depuración, pero efectivamente la Fiscalía es uno de los puntos centrales para mejorar toda la eficacia de la investigación. ¿Por qué no se habla de depuración judicial, de depuración policial, como tal vez lo están hablando otros países como Honduras o Guatemala en algún momento, licenciado Ábrego, y nos hemos quedado solo a discutir el tema policial y, como usted lo dice, de reacción inmediata al tema de violencia? Sí, yo creo que las instituciones tienen que funcionar no solo por medidas de depuración que se hacen cada cierto tiempo, sino que en general yo creo que lo que debería funcionar bien son los controles internos. Por ejemplo, cada institución como la policía, la fiscalía, tiene sus organismos de control. La Inspectoría de la Policía Nacional Civil, que es la que depura los malos elementos o problemas de corrupción, son los que deberían funcionar. Y yo creo que hay que fortalecer eso para que normalmente la depuración no sea un ejercicio hasta que ya públicamente se conocen muchos casos, sino que simplemente sean organismos que funcionen efectivamente y que investiguen a los malos elementos y que los saquen del sistema si se le comprueba que hay casos de corrupción. Licenciado Ábrego, muchísimas gracias por participar, muy amable, y gracias por estar con nosotros y darnos estos detalles puntuales sobre el tema que hoy tratamos. Hay otra gráfica que se ha titulado El abismo de la capacidad procesal, lo que habla el licenciado Ábrego. Aquí podemos ver que en el 2015 la Fiscalía solo pudo procesar 1 de cada 10 homicidios y condenar a 1 por cada 80 homicidios o por cada uno de los casos que fueron llevados. La probabilidad de que uno termine acusado, no condenado ante un juzgado, es menos de 1 entre 10. En 2015, aquí es lo que estamos viendo, menos de 1 de cada 10 homicidios llegó al juzgado, así que menos de 1 de cada 10 cadáveres tiene probabilidades de que se condene al que cometió ese asesinato, al menos si tomamos en cuenta las estadísticas del año más violento del siglo, que fue el año 2015. Sobre este tema de la impunidad, en Guatemala se realizó un foro y el analista y experto criminólogo José Adolfo Reyes hablaba sobre esta situación. Escuchemos un poco rápidamente también otras apreciaciones sobre el tema. De justicia, ¿verdad? Hay que invertir más, hay que hacer presupuestos que alcancen a cumplir esa necesidad. Invertir más en el sistema de justicia, por ejemplo, que haya más presencia policial, más presencia fiscal, más presencia del organismo judicial en toda la República. Porque cuando no existe presencia, las personas no tienen a quién acudir y normalmente resuelven sus... La impunidad tiene consecuencias y en El Salvador pues se vive esto con bastante evidencia. Se publicaba otra noticia en agosto de 2015 hablando de 14 condenas de 1.972 acusaciones por el tema de terrorismo. Cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte declaró a las pandillas como grupos terroristas, pues se suponía que esto podía llevar, y lo decían en esa declaración, más rápidamente a un proceso efectivo de condena para sacar al menos de circulación a estos delincuentes o a esta parte del grupo del crimen organizado. Sin embargo, las condenas, como lo publicaba esta nota, son muy pocas, 14 para 1.972 acusaciones de terrorismo. La cifra es mínima. La sentencia suscitó expectativas, sobre todo porque fue emitida un mes después de que integrantes de pandillas obligaran al gremio del transporte público a realizar un paro nacional que se extendió por 4 días. A juicio del abogado René Hernández Valiente, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, los operadores de justicia, policías, fiscales, defensores y jueces
no están suficientemente preparados ni capacitados para manejar el delito de actos de terrorismo y usar entonces ese elemento como parte probatoria. Un resultado tan desbalanceado, decía en su momento, como 14 condenas de 2.000 acusaciones, tiene que ser por la inexperiencia de los operadores. Mientras el juez Roberto Arévalo Ortuño dice que la mayoría de gente procesada por terrorismo no es condenada por la Fiscalía, no siempre porque no sustenta las acusaciones. Lo que hay es un mal aparato de investigación del delito, precisamente en la Fiscalía y la Policía. Y eso lleva a tener resultados como los que estamos planteando en este momento. 598 homicidios ocurridos el año pasado, judicializados hasta la fecha. 870 casos archivados entre homicidios y homicidios catalogados como feminicidios. 82 condenados por homicidio el año pasado. Esas son las cifras como concretas. Fueron asesinadas el año pasado 6.657 personas. 1 de cada 972 salvadoreños murió asesinado. Para el final del mes de febrero de este año, la Fiscalía solo había logrado estos 598 casos resueltos. Eso no quiere decir que había logrado la condena de estas personas por homicidio, sino que solo había presentado esas acusaciones. O sea, imagínense respecto a las cifras qué tan complicado es. Y entonces la gran pregunta, ¿y quién tiene la culpa? ¿Es la ineficacia del sistema judicial? ¿Es la infiltración del crimen en las estructuras fiscales o policiales? ¿El soborno? Todos sabemos que la verdad siempre sale a luz y después de tanto hablarse sobre esto, han empezado a salir algunas respuestas, como por ejemplo acusaciones contra jueces de paz, como el de Santa Rosa de Lima, que ha sido procesado por prevaricato. La Fiscalía presentó una acusación contra el juez suplente del Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima, René Francisco Treminio. ¿De qué se le acusa? Pues ni de más ni menos que de que el juez negociaba con los profesionales del derecho y particulares para asesorarlos cuando llegaban en los procesos y así presentar los casos que ellos mismos en el juzgado iban a definir y así resolver. Además de Treminio, la Fiscalía ordenó la detención de Freddy Manrique Romero, abogado particular, y el colaborador judicial William Alcides Galeas, acusados de cohecho por haber entregado sobornos al juez y así también obtener favores de su parte. Otro caso, la jueza que dejó en libertad a 29 pandilleros. El juzgado de Santa Tecla había proclamado el 21 de abril de este año la audiencia inicial contra la exjueza de vigilancia penitenciaria Astrid de Los Ángeles Torres, quien la Fiscalía acusa de haber dejado en libertad a 29 pandilleros que ya estaban en un proceso. El requerimiento fiscal señala que la exfuncionaria ordenó la libertad de los pandilleros en 2012, luego que el Tribunal de Sentencia fallara en 2009 contra 124 imputados, quienes eran acusados de homicidio agravado, proposición, conspiración y agrupaciones ilícitas. O sea, ella simplemente los dejó salir. Está con nosotros al teléfono el licenciado José Miguel Arévalo, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, para tener también opinión de los tanques de pensamiento y en este caso el Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Gracias, José Miguel, por atender esta llamada. Un gusto saludarle. Hola Rafa, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de dirigirnos a tus televidentes. FUSADES hace énfasis en la transparencia y cómo esto tiene que vencer la impunidad, y aquí hablamos de una impunidad que a pesar de que haya transparencia, que hayan capturas, a pesar de que haya eficiencia tal vez policial o inmediata contra la violencia, el sistema judicial no logra penalizar a todos estos culpables. Entonces, ¿va a ser eficiente lo que estamos haciendo o no contra la violencia y delincuencia en el país? ¿Qué piensa? Bien, tú destacabas puntos muy importantes y básicamente nosotros en FUSADES también monitoreamos semestre con semestre en nuestros informes de coyuntura cómo hay un bajo nivel de procesos que se inician contra personas que están acusadas de cometer delitos como homicidio, por ejemplo, y además cómo el número de condenas también es baja. Entonces, cuando nosotros vemos y comparamos el nivel o la cifra de homicidios que hay en un determinado tiempo contra el número de personas que fueron procesadas en comparación con esa cifra y luego los que fueron condenados, si bien no siempre el mismo año en el que una persona comete un homicidio se puede obtener necesariamente su condena, vemos cifras que nos muestran que sin duda alguna hay un desfase.
Entonces ahí es donde surge la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que no se está haciendo una buena investigación desde el lugar del delito? ¿Es que no se están recopilando las pruebas necesarias y se está respetando la custodia la cadena de custodia para que cuando estos casos lleguen a sede judicial el caso esté bien sustentado? ¿O tenemos ya el problema en sede judicial y se está liberando a mucha gente que está siendo condenada o procesada más bien por estos delitos? Entonces, ahí es donde entra este tema que tú también destacabas, que es muy importante, y es el tema de la colaboración institucional, que nosotros creemos que debe fortalecerse. El rol de la Fiscalía General de la República con la PNC, desde la escena del delito, de poder tener las pruebas. Vemos como muchos de los casos en los que se logra condena, se está recurriendo bastante a la figura del testigo criteriado. Y muchas veces las condenas utilizan esta figura y no tanto otro tipo de pruebas para poder obtener condenas. Entonces se está recurriendo mucho a esta figura de testigo criteriado. Tenemos que fortalecer esa capacidad de poder obtener pruebas y poder tener esa colaboración, porque tenemos que disminuir estas cifras de impunidad. Y FUSADE siempre le ha apostado y ha destacado ese tema. Vemos cómo se aprueban leyes que buscan hacer más fuertes los castigos, se endurecen algunas penas, pero siempre lo hemos dicho, no solo basta con tener leyes, no solo basta con fortalecer las leyes existentes, sino que aparejado a ello debe haber una seguridad de ese delincuente de que va a ser capturado por ese delito, que va a ser procesado y que va a ser condenado, ¿verdad? Solo el hecho de aumentar una pena no va a disuadir el delito si yo sé que la probabilidad de que yo sea capturado por ese delito y condenado es muy baja, ¿verdad? Con las acciones que se están tomando en este momento, ¿vamos en la ruta de disminuir realmente la impunidad y mejorar este sistema, o solamente, como he preguntado antes a otros de nuestros invitados, es un parche en un problema enorme? Sin duda no podemos ver de menos estos casos que están saliendo de jueces que están siendo investigados, de jueces que están siendo depurados y también elementos policiales. Eso es positivo y debe continuarse avanzando. FUSADE lo ha venido señalando durante años. Debe mejorarse el sistema de depuración judicial. Hay muchos casos pendientes, ¿verdad? Tiene que ser más expedito. Tenemos que tener un órgano judicial que no esté sufriendo de corrupción, ¿verdad? También en el tema de la policía debe haber una depuración policial, siempre respetándose, por supuesto, el debido proceso, porque hemos tenido también en el pasado algunos casos en los que se ha avanzado mucho en el tema de la depuración, pero luego, porque no se ha seguido el debido proceso, se ha tenido que reinstalar a muchos de estos elementos al cuerpo policial. Entonces, siempre en observancia del debido proceso, poder llevar un verdadero proceso de depuración para que el órgano judicial sea fortalecido, también el cuerpo policial, y entonces podamos trabajar en esta línea de mejorar y reducir el número de impunidad. Estados Unidos dice que esta es una corrupción generalizada, o sea, es una impunidad bastante elevada. Guatemala ha utilizado la CICIG para vencer o tratar de ir contra esta impunidad. Honduras está con una comisión que funciona con el respaldo de la OEA. Honduras está depurando su fuerza policial. Ha venido incluso después de un proceso de limpieza en la misma Fiscalía General de la República, que fue por un momento sustituida por la Asamblea Legislativa hondureña, en lo que rearmaban ese ente público. ¿Nosotros podremos lograr vencer la impunidad por nuestros propios medios o necesitamos también una comisión de este tipo? Yo no me atrevería a decir que es generalizada. Creo que hay buenos elementos policiales, creo que hay muy buenos jueces también que están ayudando y que están, hablando de los policías, sacrificando su vida todos los días para poder darnos un ambiente de mayor seguridad. No me atrevería a decir que sea generalizado. Sin duda que hay casos, sin duda que los hay. En cuanto a que si necesitamos o no una comisión internacional, pues yo creo que siempre la base de todo, y lo ha sido también en estos países en los que han tenido una comisión internacional, lo importante ha sido fortalecer las instituciones del país. Porque, por ejemplo, el caso de Guatemala que tú mencionas, aún con la CICIG, si no se hubiese tenido alguien al frente de la Fiscalía, como la persona que se tuvo, que le dio seguimiento a los casos, que presentó los requerimientos y que llevó adelante los casos, de nada hubiera servido la CICIG.
Entonces, la respuesta siempre es, por supuesto que la colaboración internacional es muy valiosa y creo que El Salvador debería estar abierto a cualquier tipo de colaboración internacional para poder fortalecer y para poder reducir los números de impunidad. Pero la apuesta sin duda estratégica es fortalecer nuestras instituciones. Hemos visto una labor bastante activa, bastante eficiente hasta este momento por parte del nuevo fiscal general de la República. Esperamos que siga en esa misma línea, ¿verdad? Se han abierto casos que estaban cerrados, por ejemplo el caso de la tregua, todos estos casos relacionados a la seguridad que son de interés de todos los salvadoreños, de que se puedan conocer, de que se puedan investigar, para que haya realmente un Estado apegado al Estado de Derecho que esté llevando mayores niveles de seguridad y menores niveles de impunidad en este país. Licenciado Arévalo, muchísimas gracias por participar, gracias por darnos también sus opiniones y cómo FUSADES ve esta situación que estamos analizando. Me hacen falta una lámina y un par de casos más, pero tenemos que hacer un pequeño corte. Enseguida volvemos para terminar el análisis y abrir también a ustedes la opinión, también el tráfico y algo que Marina nos quiere actualizar. Pero vamos al corte y ya volvemos. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Seguimos con Así Estamos. Si hay algo que usted puede regalarle a sus hijos es una cuenta de ahorro infantil. Ayúdeles, hágales conocer las ventajas del ahorro, motíveles a ese hábito, por supuesto de la mano de Acodjar DRL. Acérquese a las sucursales de Acodjar en San Salvador, San Vicente, Cojutepeque, Hilo Vasco, Victoria, San Sebastián, para que le brinden asesoría. Acodjar DRL tiene 50 años creando oportunidades. Marina, ¿qué nos cuenta? Marina, no sé si está lista. Perfecto. Pues entonces le vamos a dar un espacio para que prepare, porque creo que algo nos iba a actualizar del tráfico. Entonces estemos pendientes de la era de los plásticos inteligentes. Presentamos el nuevo D2W, que convierte el plástico tradicional en plástico oxo biodegradable, más rápido. El plástico lleva 150 años más o menos en tiempo para degradarse naturalmente, entonces lo acelera este aditivo. Úselo en sus plásticos, llame al 2221-3313 o visite la página web mundorep.com.sb. Y si usted es un fabricante que usa plásticos, certifíquese sin ningún costo y así podrá producir plásticos con esta tecnología y entrar a la era de los plásticos verdes, los plásticos inteligentes. Ahora sí, Marina, ¿qué nos cuenta? Hoy sí, Rafael, ya estamos acá para compartir información en desarrollo. Habitantes del cantón El Sonpopo de Santa Ana protestan una vez más frente a las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos por el botadero a cielo abierto. Piden sea cerrado y denuncian que ya está pasando facturas en la salud de decenas de personas, sobre todo entre niños y ancianos. Y me había perdido un ratito el programa, Rafael, porque estábamos preparando la llamada para la otra entrevista que usted tiene en este momento, así que el enlace ya está listo. Usted me dice si lo hacemos en este momento. Solo voy a darle lectura a un par de datos que creo que nos van a servir para que nuestro invitado también nos ayude un poco en la reflexión. Porque si uno va a la tasa de judicialización, esto es lo que se tiene en el año 2015, los procesos, los casos de asesinato y los procesos judiciales. Aquí podemos tener más claramente el fenómeno del cual hoy estamos hablando. Si realmente vamos a vencer la delincuencia con todo lo que estamos hablando, o al final lo que deberíamos estar haciendo es viendo esta tabla de judicialización. Por ejemplo, en cada mes del año 2015 se suscitaron asesinatos. En enero 336 se dieron procesos judiciales. De esos 336 asesinatos, solamente 64, una tasa del 19%. En promedio, las tasas van, que la más alta es que ese 19%, a la más baja que es del 4% de los asesinatos. O sea, esa es la preocupación y nuestro tema de análisis de hoy. Por otro lado, ilustrar un poco las cosas, que a pesar de que a veces también la tasa de judicialización no solo es baja, sino que los procesos judiciales se vician y se llenan de cosas que uno no sabe cómo evaluarlas. Por ejemplo, se publicó en diciembre del año pasado
el hecho de un pandillero que quedó en libertad aun cuando había confesado que había participado en la quema de un microbús. O sea, se capturan, se procesan, se hacen ver como culpables y en el proceso la judicialización del mismo determina que no son culpables. Él admitió ser cómplice, pero porque guardó los bidones con combustible para quemar el autobús. Y eso judicialmente no fue suficiente para declararlo culpable. Otro de los casos que conmocionó a la ciudadanía fue el caso del descuartizador de las Lomas de San Francisco, quien está a punto de recuperar su libertad, pese a lo declarado y aceptado, pese a las evidencias que se tuvieron. Incluso se le dio una condena de solo 11 años cuando el crimen que había cometido era totalmente atroz. Asumió los cargos que le imputaban, se propuso cambiar el delito de homicidio agravado por homicidio simple, todas estas cosas dentro del proceso judicial. Al final fue incluso trasladado de un penal a otro y se habla de que su proceso está en revisión y podría recuperar la libertad. Esto al menos hasta finales del año pasado, que es donde el caso tuvo alguna publicidad mediática. Los procesos judiciales respecto a la investigación, la capacidad de llegar a judicializar al culpable y que se haga justicia. Está con nosotros el doctor José Nicolás Asensio, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador, para tener también un análisis desde la preparación de los abogados, que son en su mayoría los que intervienen en todo este proceso. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, y estamos a las órdenes, ¿verdad?, para abordar alguna temática, ¿verdad?, las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Doctor, dentro de este problema se habla de las capacidades o incapacidades que tiene la Fiscalía o en lo judicial los jueces. Esto pasa por las universidades. ¿Hay algo en lo que estamos fallando en la preparación de nuestros especialistas del derecho para asumir la gran responsabilidad de vencer la impunidad al final de toda esta lucha contra el crimen? ¿Qué cree usted que está pasando? Bien, definitivamente, bueno, todos los que son fiscales, jueces, todo funcionario en donde el requisito para desempeñarlo es ser abogado, definitivamente tiene que pasar por las aulas de las facultades de ciencias jurídicas de las diferentes universidades que existen en el país. Y en los pensum, ¿verdad?, en los planes de estudio está todas estas temáticas a abordarse desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, en las diferentes áreas, y también tiene un componente ético, un componente de valores. Ahora, lo que yo evalúo en relación al tema que ustedes están abordando ahorita es que el problema se presenta ya en la realidad, en la práctica, en lo cotidiano. La desvalorización en que ha caído nuestra sociedad es alarmante realmente. La realidad es de que, bueno, veamos, usted mencionaba algunos casos, ¿verdad?, en donde testigos, ¿verdad?, han sido asesinados, ¿verdad?, precisamente por la situación de desvalorización en que vivimos. Entonces, la cuestión yo la veo más desde el punto de vista ya práctico. En las aulas universitarias, los alumnos que se están formando para ser futuros profesionales del derecho y en consecuencia futuros fiscales, futuros jueces, reciben toda esa formación. Pero la situación se presenta cuando ya en la práctica tienen que desempeñarse en sus actividades, ya sea como fiscal, como juez, y enfrentarse a realidades que no son ajenos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo considero, ¿verdad?, de que está realmente la situación del problema. ¿Hay algo que cambiar en esto? Me refiero a, no hay una escuela para fiscales o no hay una escuela para llegar a ser un juez que aplique con verdadera justicia, pero ¿habrá algo que cambiar en la academia tomando en cuenta esta realidad que estamos viendo? Porque pareciera que todo va a agotarse y si hay una impunidad como la que tenemos, al final no podremos lograr vencer el crimen en el país. Sí, claro, perfecto. Yo se lo planteaba desde el punto de vista de el paso que tienen los estudiantes, ¿verdad?, en las diferentes
facultades de las universidades, y en el caso concreto de la Universidad de El Salvador. Ahora bien, sí existen, ¿verdad?, escuelas de capacitaciones, ¿verdad? En el caso de los jueces, tenemos el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene una escuela de capacitación, reciben una excelente y una buena capacitación. En el caso de los fiscales también ellos tienen, ¿verdad?, capacitaciones, y de hecho se le está asignando o está dentro del refuerzo presupuestario que se está pidiendo para la Fiscalía cantidades de dinero para mejorar su planta de fiscales, y también entiendo para capacitaciones. Ahora, lo que no debemos de perder de vista en el análisis es tanta situación de violencia en donde los fiscales no alcanzan a absorber toda esa demanda, esa carga de trabajo que existe, y allí es donde se presenta la situación de la judicialización de los casos. Ahora, doctor, para finalizar, lo que estamos haciendo con medidas en la calle, medidas policiales, penitenciarias, todo lo que estamos diseñando para supuestamente reducir las estadísticas del crimen, ¿cree que lo vamos a lograr considerando este nivel de impunidad, y nivel de impunidad digo, en la incapacidad de judicializar todos los casos? Realmente yo lo veo difícil, ¿verdad? Porque son medidas que vienen a contribuir, pero realmente no se está abordando en sí, en el fondo, en la esencia, la problemática, ¿verdad? Las medidas que se han tomado, bueno, de hecho, ha descendido la criminalidad en nuestro medio, ¿verdad? Pero eso no va a resolver toda la problemática, porque la problemática yo la veo, y bastantes como analistas así también lo ven desde el punto de vista de la situación generalizada de violencia que se vive en nuestro país. Entonces, realmente estas medidas vienen a contribuir, pero no van a ser la solución, porque la realidad es de que se va a abordar esta problemática cuando en la Fiscalía General de la República los fiscales sean el número suficiente en donde puedan abordarse. En la Policía Nacional Civil se tengan los investigadores suficientes y necesarios que también puedan realizar esa investigación, cuando ya se adopte también la investigación desde el punto de vista científico. Todas estas medidas sí considero que vendrían a contribuir de una manera más efectiva en la investigación y en consecuencia en la judicialización de los casos que se presentan. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por participar y darnos también desde la perspectiva de la academia, donde hay la preparación de estos especialistas del derecho, importante opinión. Muy amable. Pues con esto terminamos el recorrido por este tema, ¿verdad?, relevante, que complementa nuestra visión sobre cómo hacemos para que este país salga realmente de los índices de violencia. Hay quienes dicen es imposible con esos niveles de impunidad, porque si una persona sabe que la probabilidad de captura, la probabilidad de sentencia, la probabilidad de que se le investigue por un hecho violento es mínima, seguirán aprovechando esas rendijas. Y como decía el periódico digital El Faro también en una nota publicada esta semana, pues El Salvador es un buen lugar para matar. Lastimosamente son titulares que acompañan, pero nos muestran esta realidad cruda, y eso es lo que hemos querido reflexionar hoy. Rápidamente vamos al tráfico y volvemos con sus llamadas y los WhatsApp, y ordenamos también su participación.